Hay eventos que cambian la historia para siempre, y a veces los más devastadores, los más terribles, pueden tener las consecuencias más inesperadas. Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo una catástrofe que eliminó a millones de personas terminó, de una forma bastante paradójica, sentando las bases para una nueva era de prosperidad económica. Pero bueno, para entender el tamaño del impacto, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en la Europa de antes de la crisis, un continente que por siglos parecía conocer una sola dirección, para arriba. La población crecía y crecía a un ritmo que parecía que no iba a detenerse nunca. A ver, vamos a ponerle números a esto. Si miramos la línea de tiempo, la historia es clarísima. En el año 1000, Europa tenía 42 millones de habitantes. 100 años después, ya eran 48. Para el 1200 saltamos a 61 millones. Y para el año 1300, la cifra llegó a su pico más alto, unos impresionantes 73 millones. Fueron 300 años de una expansión que no paraba, una era que se sentía de pura prosperidad y crecimiento. Y entonces, todo cambió. Esa curva que iba siempre para arriba, de repente se estrelló contra un muro. El siglo XIV trajo un colapso de proporciones que hoy ni podemos imaginar. Recordemos bien este número porque es la clave de todo. 73 millones. Esa era la población de Europa en su punto más alto, justo cuando empezaba el siglo XIV. Era, digamos, el clímax de toda una era. Y apenas 100 años después, la nueva realidad era esta: 45 millones. Es una caída brutal, casi de no creer. Un tercio de la población europea simplemente desapareció. Es una escala de pérdida de vidas que hoy en día nos cuesta muchísimo comprender. Ahora, para poder analizar las consecuencias económicas de este desastre, necesitamos entender algo clave: ¿cómo funcionaba el dinero en esa época? Porque, créanme, no era tan simple como lo es hoy. Y esta es la pregunta del millón, o bueno, del penique. Para poder responderla, tenemos que hacer una pequeña parada y entender el sistema monetario medieval. A primera vista, este sistema puede parecer un lío, como vemos en esta tabla, pero en realidad van a ver que tiene una lógica bastante clara, basada en 3 niveles que vamos a desglosar ahora mismo. A ver, vamos por partes. En la cima de todo estaba la libra. Pero ojo, esto no era una moneda física, no era algo que se pudiera tocar, era más bien un concepto, una unidad de cuenta, que representaba el valor de 408 gramos de plata. Luego, un escalón más abajo, teníamos el chelín, que también era una unidad de cuenta, y valía la 20ª parte de una libra. Y finalmente, lo importante, lo que la gente de verdad usaba, el penique. Esta sí era la moneda real, la pieza de plata que la gente común y corriente llevaba en sus bolsillos para comprar y vender. Ok, entonces ya tenemos las 2 piezas del rompecabezas, un colapso demográfico gigantesco y una idea de cómo se medía la riqueza en ese entonces. Ahora sí, veamos cómo quedó el mapa del mundo después de la tormenta. Esta es la pregunta clave. Si casi un tercio de la población desapareció, ¿quién se benefició económicamente de semejante tragedia? La respuesta puede que sorprenda a más de uno. Y aquí están los líderes económicos de 1450. A la cabeza, y por bastante, estaba Italia, con un PIB per cápita de $2.530. Le seguían de cerca los Países Bajos con 2.201 y un poco más atrás Alemania con 1.756. Esto nos muestra que el poder económico se había reorganizado por completo. Pero ampliemos un poco la vista. Esta tabla nos da un panorama mucho más completo. Después de los 3 primeros, vemos al Reino Unido, Suecia, Francia, España, todos con un PIB per cápita bastante considerable para la época. E incluso vemos a China en la lista, lo que nos da una perspectiva más global del asunto. Muy bien, ahora es momento de conectar los puntos. ¿Cómo es posible que una historia de muerte y de desastre termine en un auge económico para los que sobrevivieron? O sea, ¿cómo una cosa llevó a la otra? Y aquí está la respuesta, el punto central de todo. La causa fue esa terrible, masiva disminución de la población. Esto significó, claro, menos mano de obra, pero también menos bocas que alimentar. Y el efecto para los sobrevivientes fue, increíblemente, una mayor riqueza por persona. De repente, la misma cantidad de tierra, de herramientas, de capital, se tuvo que repartir entre mucha menos gente. Pero lo más importante fue que el trabajo de cada persona se volvió valiosísimo. Por primera vez en mucho tiempo, los campesinos y artesanos tuvieron el poder de negociar mejores salarios, mejores condiciones, y eso cambió la estructura social para siempre. Y esto nos deja con una idea final, una para darle vueltas en la cabeza.
La historia del siglo XIV nos enseña, de una forma muy brutal, que a veces de la destrucción más profunda puede nacer una nueva forma de creación, una nueva prosperidad. Es una paradoja que nos hace pensar mucho sobre la naturaleza de las crisis y las oportunidades que, sin que nadie las espere, pueden surgir de ellas.